Esta vez estamos aquí para tratar el tema de los fundamentos de web dev o de deployment web, desarrollo web, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí un día más a todos los participantes. Quiero que la teoría de este webinar sea lo más amena y sencilla posible para dar paso a la práctica, que realmente es lo que más me interesa y es la parte más visual de todo este tema. Entonces vamos a dar, sin perder más tiempo, vamos a pasar al índice de contenidos y vamos a ver todos los puntos que se van a tratar a lo largo de la presentación. Bien, tendremos, podremos ver todos los apartados a tratar en la siguiente diapositiva, ¿vale? Porque ha sido un webinar bastante complicado de estructurar. Tendremos parte de la teoría del desarrollo web, ¿vale? Un poco de contexto histórico y demás. Conceptos y definiciones, ¿no? Como puede ser HTML, que ya veremos lo que es. Etiquetas, a nivel de concepto y algún ejemplo. Cómo se crean las websites o el modelo de desarrollo de las websites. Estructura que tienen las websites actuales, lo que es un IDE, la definición y el concepto, hojas de estilo en cascada o CSS, y veremos una pequeña práctica guiada, ¿vale? Bueno, una pequeña práctica guiada donde espero que, queden claras las principales etiquetas de HTML, ¿vale? Y luego, en última instancia, pues bueno, tendremos las preguntas y el cierre del webinar, como siempre. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, vamos a estructurar el webinar en tres grandes partes, ¿vale? Una va a ser la lección teórica, donde vamos a conocer pues la teoría que hay detrás del desarrollo web. Veremos algunas etiquetas, ¿vale? Es decir, veremos las etiquetas más utilizadas en HTML5 y en última instancia tendremos un ejercicio práctico donde codificaremos una web sencilla. Bueno, vamos a comenzar viendo un poco de teoría y viendo un poco de contexto. Vamos a explicar el funcionamiento de HTML en el navegador. Bueno, HTML, lo primero que tenemos que tener claro es que es un lenguaje de marcado de hipertexto, ¿vale? HTML, Hypertext Language Markup, ¿vale? Significa que en base a unas etiquetas, que ya veremos lo que es, ¿vale? Nos permite transmitir información al navegador, que es el encargado de leer estos documentos en HTML, que a fin de cuentas son las webs, interpretarlos y obtener información en base a esas etiquetas y pintarlos de una forma predeterminada en la pantalla de los usuarios. Funciona a través de etiquetas que son propias de este lenguaje de marcado. HTML sigue una estructura predefinida o una estructura estándar, ¿vale? Que se ha estandarizado. Por ejemplo, hace no mucho las webs se realizaban a través de tablas, ¿vale? Se maquetaban las tablas a través de distintos atributos y demás. Ya veremos en la práctica lo que es un atributo, etcétera. Y, pues se estructuraba el contenido de la web en base a tablas. Hoy en día, en la actualidad, esto ya no se hace, ¿vale? Y hay una estructura especial, predefinida, que está presente en todos los sitios donde se desarrollan páginas web. Bueno, para entender esa estructura, primero hay que entender lo que son las etiquetas, ¿vale? Las etiquetas son elementos que utilizamos para mostrar contenido o proporcionar información adicional al navegador. Lo hemos comentado antes, pero bueno, creo que con esta definición queda un poco más completa. Las etiquetas siempre van entre signos de mayor que y menor que, y van por pares. Es decir, abrimos una etiqueta, como podría ser esa etiqueta P, es decir, signo menor que P, signo mayor que, ¿vale? Y esa sería la etiqueta de apertura. Y luego tendríamos que tener la etiqueta de cierre, que como veis lleva una barra inclinada, la barra del 7, ¿vale? No obstante, no quiere decir que todas las etiquetas tengan este formato. La gran mayoría sí, y las podemos ver a través de la W3 School, que tenemos el acceso a través de Internet. No obstante, hay algunas etiquetas que son únicas y solo son de apertura, y el cierre va incrustado en esa etiqueta de apertura. Ya lo veremos con más calma durante la práctica, ¿vale? Pero, quiero que más o menos vaya quedando claro, porque es un tema un tanto complejo y se va a ver mejor en la práctica que en la teoría, ¿vale? Tenemos muchísimas etiquetas. La etiqueta P, pues bueno, es la encargada de generar un párrafo, la etiqueta A es la encargada de generar un enlace, la etiqueta UL es la encargada de generar una lista desordenada, la etiqueta OL es capaz de generar una lista ordenada, la etiqueta LI permite añadir elementos a esa lista, a ese listado. Ya veremos un poco todas las etiquetas que hay, las más comunes, las más utilizadas, y cómo se generaría una página web básica. Ya digo, todo esto quedará mucho mejor plasmado en la práctica. Bien, ¿cómo se crean las páginas web? Realmente, si tenemos que decir el 100% de una web,
podemos decir que el 33% sería el HTML, son estas etiquetas de las que estamos hablando. El otro 33% sería CSS, que son los estilos, los colores, los márgenes, los padding. Tenemos que ver HTML como vamos a comparar la estructura con un ser humano, ¿vale? HTML en sí sería la estructura, es decir, el esqueleto óseo, los huesos de una persona humana. La parte de los músculos, la parte de la apariencia, el pelo y demás sería CSS. Y la parte de JavaScript, que ya estamos hablando de un lenguaje de programación, sería un poco quien se encarga de dar la funcionalidad, ¿no? El que esa persona sea capaz de mover un brazo, una pierna, saltar, pensar. Bueno, pues toda esa parte es la parte de JavaScript. Esta sería una analogía en base a un elemento que conocemos todos, que es el cuerpo humano, ¿no? Pero las webs funcionan un poco distintas. La parte de HTML es el contenido y una estructura básica. CSS son los estilos, colores, líneas, márgenes, cómo se van a ver las imágenes, cómo se van a ver los párrafos, el ancho de esos párrafos, todo eso, bueno, pues se puede manejar con CSS. Y la parte de JavaScript es la funcionalidad, que cuando tú des a un botón se envía un formulario en una bandeja de correo electrónico, en fin, toda la parte de funcionalidad. Esto tiene que quedar claro para que cuando vayamos a realizar la práctica sepamos exactamente lo que estamos haciendo en cada momento, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la estructura básica de una web hecha en HTML? Como veis, tenemos en primera instancia la etiqueta header, ¿vale? O header, que es la cabecera, que es una etiqueta flexible, aunque se ponga como parte de la estructura, bueno, de la estructura básica de un website, realmente no tiene por qué ser así. La etiqueta header lo que indica es al navegador que eso es una cabecera, ¿vale? Entonces le va a dar más importancia, o no es que le vaya a dar más importancia, simplemente que lo va a tratar como si fuese una cabecera. Entonces los resultados del motor de búsqueda de Google, por ejemplo, pues se fijará en lo que hay en las cabeceras y verá si lo que buscan los usuarios está dentro de esas cabeceras y si nuestra web merece aparecer ahí o no. La etiqueta nav o navegación es la que nos permite crear una navegación en HTML, una barra de navegación, ¿vale? Un menú. El aside o sidebar, la etiqueta es aside, pero realmente la definición es sidebar, es esta barra que hay. Esto cada vez se utiliza menos, ¿no? Pero bueno, es un poco el estándar. Esta barra que tenemos a la derecha o a la izquierda con contenido adicional y demás, ¿no? Supongamos la web de un periódico. Tendríamos la cabecera con el logo, el eslogan y demás. Tendríamos la navegación con un menú para navegar, que sea desplegable, que sea único, en fin, depende un poco del estilo que queramos seguir. Tendríamos la parte de aside, que serían noticias relacionadas, última hora, un poco lo que queramos ahí. El contenido principal, el que va metido va metido dentro de secciones y dentro de esas secciones tenemos los artículos y en los artículos, pues bueno, ya veríamos el contenido y en las secciones, pues actualidad, sucesos, última hora, pues un poco como lo queramos catalogar. Y al final de la web, pues tendríamos el footer, ¿vale? El footer es lo que da información sobre el copyright, da información sobre la web, el contacto, en fin, un poco todo lo que nosotros creamos que es conveniente volcar en el footer de una web. ¿Cómo se programa una página web o cómo se maqueta una página web? Bueno, para ello tenemos que utilizar un IDE o un entorno de desarrollo integrado. Este entorno de desarrollo no es más que un programa que nos permite programar, valga la redundancia, contiene herramientas, ¿vale?, que ayudan al programador, al desarrollador, a programar un sitio web. En mi caso, a mí me gusta mucho Visual Studio Code porque tiene una gran comunidad detrás y además de que tiene una gran comunidad detrás, pues da muchas herramientas a los desarrolladores para poder codificar este tipo de sitios web. Ya lo veremos en la práctica de hoy. Vamos a utilizar Visual Studio Code, pero realmente hay muchísimos más. Está Sublime Text, está Atom. Yo he de decir que también he utilizado Sublime Text y a mí me gustaba muchísimo, pero me pasé a Visual Studio Code y no tiene nada que ver. No es que haya uno mejor o uno peor, simplemente a gusto del programador. Tenemos Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, etcétera. Hay incluso IDEs personalizados para lenguajes de programación. Bueno, también tenemos que entender lo que son las hojas de estilo en cascada o CSS. Buenos días, Claudio. Gracias por estar aquí un día más. Me alegra verte de nuevo. Espero que el contenido de este webinar te resulte cuanto menos interesante. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, las hojas de estilo en cascada, ¿vale?, son ficheros, o bueno, realmente no tiene que ser ficheros, es también otra forma de expresar a un navegador la apariencia que va a tener un sitio web y el contenido de ese sitio web.
Hay tres formas, lo veremos en la práctica, de utilizar CSS en el tema del desarrollo web. Puede ser con hojas de estilos en cascada aparte, vais a ver por qué se les llama hoja de estilos en cascada, porque cuando programamos lo hacemos en cascada, lo vais a ver muy fácilmente en la práctica. Y lo más conveniente es tener, por un lado, la parte de HTML, por otro lado, la parte de CSS y por otro lado, la parte de JavaScript. Aunque realmente todo puede ir incrustado en la parte de HTML y aunque para gente que recién se adentra en el mundillo pueda preferir meterlo todo en el mismo fichero, he de decir que no es una práctica recomendable, ¿vale? Porque se genera lo que se llama código espagueti. El código espagueti no es más que programación ineficiente y muy compleja de leer para otro programador que no seamos nosotros, incluso para nosotros mismos. Bueno, lo dicho, ¿cómo linkaríamos estos estilos a través de un fichero externo? O sea, de un archivo externo, perdón. Bueno, pues lo haríamos con la etiqueta link y el atributo href. Ya veremos lo que son las etiquetas más tranquilamente en la práctica, lo que son los atributos, etcétera. No os preocupéis, ¿vale? Lo que son los identificatorios, lo que son las clases. No os preocupéis, hay muchos conceptos nuevos y difíciles de asimilar, pero os va a resultar, es un webinar muy visual. Vale. Vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿vale? Vamos a crear una página web sencilla con algún estilo, algún color o algo para que veamos también un poquito de CSS y vayamos a trabajar un poco con las principales etiquetas. La web tendrá que tener al menos la estructura básica que hemos visto, ¿vale? Algún párrafo que sea representativo de algo y deberá de contener una navegación acorde y algún estilo con alguna imagen. Así que sin más, dejadme un segundito que os dejo de compartir este apartado de aquí y voy a abrir Visual Studio y vamos a comenzar viendo un plugin que nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuestro sitio web. Vale, se está abriendo ya. Un segundito, dejadme que quito esto y esto aquí fuera. Vale, vamos a guardar esto aquí. Perfecto. Vale, dejadme un segundito que comparto el Visual Studio. A ver, compartir pantalla, Visual Studio. Vale, perfecto. Bueno, vale. Se tiene que estar viendo ya Visual Studio, ya tendríamos Visual Studio. Como veis, aquí tenemos un poco el explorador de archivos y un poco el sitio donde nosotros vamos a trabajar. Antes de comenzar a trabajar con la propia programación en sí, es conveniente tener algún plugin que nos ayude a codificar más rápido. ¿Cómo se instalan esos plugins? Bueno, muy sencillito. Veis que aquí a la izquierda tenemos un menú y en nuestro caso nos interesaría irnos a extensiones. Aquí hay varias extensiones que nosotros tenemos instalado, pero realmente lo que a nosotros nos interesa sería instalar la versión de Emmet. Minilit Emmet es una aplicación, es un plugin, una extensión que cuando lo instalemos es tan sencillo como buscarle aquí y darle a instalar, ¿vale? Cuando lo tengamos instalado nos va a permitir programar de forma más rápida. Vale. Una vez que ya hemos hecho esto, ya tenemos el tema de este plugin instalado, vamos a empezar a trabajar y vamos a irnos a nuestro escritorio. Dejadme un segundito, vosotros no lo vais a ver ahora, no vais a ver mi escritorio, pero posteriormente lo voy a abrir en Visual Studio y lo vais a ver muy sencillito. Dejadme un segundito, a ver, lo vamos a llamar Webinar WebDev, ¿vale? Perfecto. Y vamos a abrir esta carpeta en Visual Studio. ¿Cómo se abre una carpeta en Visual Studio? Muy sencillito. Nos venimos aquí, archivo, abrir carpeta, me voy al escritorio y busco Webinar WebDev. Y selecciono, este va a ser mi espacio de trabajo. Ahora yo aquí puedo empezar a trabajar con esta carpeta, desde esta carpeta. Pues quiero crear otra para tener todos los HTMLs dentro, ¿vale? ¿Por qué se le llama HTML? Porque la extensión del archivo es .html. ¿Por qué se le llama CSS? Porque la extensión del archivo es .css. ¿Por qué se le llama JavaScript? Porque la extensión del archivo es .js, ¿vale? Además de que es la codificación que lleva interna. Entonces, mi consejo es, para organizarlo todo, crear varias carpetas. Dentro de HTML, no, fuera de HTML, crear otra que sea CSS y luego sería crear otra que fuese JS, de JavaScript, ¿vale? Y tener esto un poco más ordenado. Bien, como veis, tenemos nuestra carpeta y luego incluso podríamos crear otra como resource, recurso, un poco como nosotros creamos, fuentes, yo la voy a llamar imágenes, ¿vale? Porque va a contener imágenes, pues la voy a llamar imágenes. Bien. Este es un poco el estándar que se utiliza en todas las empresas a nivel de desarrollo web. Bueno,
Pues vamos a comenzar con HTML y vamos a crear nuestra página principal. Una página web está conformada de varias páginas. Un portal web está conformado de varias páginas distintas e entrelazadas entre sí. ¿Cómo creamos nuestra primera página web? Muy sencillito. Hacemos clic aquí y sí o sí nuestra primera página web en cualquier proyecto, en cualquier hosting que estemos trabajando, estemos haciendo lo que estemos haciendo, tiene que ser index.html. ¿Por qué index.html? Bueno, porque se ha cogido el estándar de que la landing page, la página principal, la main page, dentro de un portal web, se tiene que llamar index.html y todos los hosting y servicios que levantemos están optimizados para coger esa web como, identificar ese nombre como la página web principal. Además, los motores de búsqueda también se fijan en esto, como puede ser Google, Bing y demás, que también ayuda al SEO. Hay una serie de buenas prácticas que no podemos abarcar en este webinar porque sería extensísimo, ¿vale? Sobre cómo codificar una web para obtener mayor puntuación SEO. Si hemos instalado bien la extensión de antes, a la hora de empezar a codificar, nosotros aquí tendríamos que empezar a generar etiquetas, ¿no? Y tendríamos que poner HTML, cerrar aquí, abrir. Veis que ya se autocompleta. ¿Por qué se autocompleta? Porque hemos instalado esa extensión. Entonces hay que crear una estructura básica de HTML, algo que sí o sí tienen que tener todas las webs. ¿Cómo hago eso con la extensión? HTML, 2 puntos y la versión que voy a utilizar. En este caso es HTML5. Si yo le doy al tabulador, veis que automáticamente se me ha generado la estructura básica de HTML. Vamos a explicar un poco qué hace este código, aunque quien tenga un poco de experiencia ya lo sabrá. Doctype HTML. El doctype en cualquier documento, por ejemplo XML y demás, le da información al navegador o al programa que esté utilizando esto de la versión que se está utilizando. No la versión tanto, sino el lenguaje, la versión y demás. En este caso, cuando indicamos doctype HTML, veis que tiene el mayor que y el menor que, ¿vale? Pues tiene que ir con una exclamación y demás. Doctype HTML, indicamos que es un documento de tipo HTML. HTML y luego le pasamos un atributo. La etiqueta, vale, las etiquetas en sí son esto, lo que va entre mayor que y menor que. Pero lo que hay dentro de las etiquetas, es decir, la etiqueta en este caso sería HTML. ¿Veis que la remarca las dos? Esta sería la de apertura y la de cierre va con una barra, como os he comentado antes. Realmente, aquí lo que tenemos es un atributo, es decir, da una información adicional al navegador. Aquí está indicando el language, el idioma. En este caso es inglés, pues la web se supone que estaría en inglés. Nosotros la vamos a poner en castellano, pues la web sería en español. Guardamos cambios. Podemos guardar cambios con control S o file, save. O save as si la queremos guardar en otro directorio. Bueno. Que sepáis simplemente que todo el contenido tiene que ir tiene que estar estructurado así, dentro de HTML, y dentro de HTML tenemos que tener nuestra etiqueta head, que va cargado con metadatos que va a dar al navegador, y la etiqueta body, que va a ser donde ya sí que vamos a ver todo el contenido visible de una web. Entonces, yo ponga lo que ponga que esté fuera de body, no se va a ver visualmente en una página web. Pero bueno, lo vamos a ver más tranquilamente. La etiqueta head o cabecera no es cabecera como tal, es cabeza, ¿vale? Da información al navegador. Esto no es visible. Esto no es algo visible que vayan a ver los usuarios. Solo va a dar información al navegador. Bien, si yo veo que tengo aquí varias etiquetas meta, aquí lo que le estoy diciendo, meta charter UTF-8, aquí le estoy pasando la codificación que va a tener el sitio web. Yo aquí podría poner la que yo quisiera, el sistema de codificación que yo desease. HTTPX compatible, tal. Todo esto es para hacer que la web sea responsive o que dé menos problemas a la hora de hacerla responsive al trabajar con media queries. ¿Qué significa hacer que una web sea responsive? Bueno, significa que dependiendo del tipo de pantalla en el que se vaya a ver una web, se va a adaptar al tamaño de esa pantalla. No es lo mismo ver una web en una pantalla Full HD que verla en un teléfono móvil, que verla en un televisor más pequeño, en un televisor más antiguo, ¿vale? Estas etiquetas están un poco enfocadas a eso. Bueno, y la etiqueta title, que como veis va dentro de Meta, lo que hace es dar un título a la web. Esto que vemos en la pestañita del Google Chrome, pues eso es lo que se ve. Si yo ahora mismo minimizo esto, vale, dejando un segundito, y abro ese index, vale, dejando un segundito que os comparto el tema del HTML que hemos hecho. A ver, aquí está. Veis que lo tengo alojado en desktop, webinar, webdev, HTML. Veis que aquí arriba pone document, ¿vale?
Pues esto de aquí es lo que yo puedo modificar, ¿vale? Por ejemplo, dejadme un segundito que volvemos al Visual Studio. Estamos en Visual Studio. Si yo aquí en Document pongo, por ejemplo, inicio y guardo cambios, minimizo esto de aquí y volvemos a la parte del navegador, casi que os voy a terminar compartiendo la pantalla completa, yo creo. Y vuelvo al navegador, vamos a ver cómo aquí, si actualizo, se queda inicio. Es decir, yo ahí puedo poner lo que yo quiera. Podría poner, si estoy haciendo una web para una empresa que presta servicios a perros, a caninos, pues podría poner My Dog o como el nombre de la empresa. En fin, esto ya es cuestión un poco de las directrices que nos den o lo que nosotros queramos conseguir. Nosotros en principio lo vamos a dejar como inicio, ¿vale? Y vamos a volver al apartado de Visual Studio Code. Dejadme un segundito. A ver, aquí está. Vale, perfecto. Un segundo, que no me apaño. Vale, genial. Ahora sí, dentro del body vamos a poner todo lo que nosotros quisiésemos ver. Por ejemplo, yo quiero crear mi cabecera. Header. Pues tengo mi cabecera. Importante, a este espacio que hemos dejado aquí se le llama la indentación. Es para saber qué elementos están dentro de qué otros elementos y así poder ver más fácilmente para el programador lo que hay dentro. Normalmente en estas webs tan sencillitas daría igual, pero en un proyecto muy grande es conveniente tener una correcta indentación, ¿vale? Además de que muchas veces las cosas fallan, aquí no, pero en los lenguajes de programación fallan por el tema de la indentación. A ese espacio se le llama la indentación. Bueno, supongamos que yo tengo mi header. El header lo único que hace es me crea una caja. Ya veremos, tendríamos que ver el modelo de cajas en HTML y CSS, pero no sé si va a dar tiempo. Bueno, tendríamos una pequeña caja, es decir, tenemos un pequeño contenedor y veríamos dentro de ese pequeño contenedor nuestra cabecera, arriba en la web. Pues imaginemos, yo quiero una cabecera que diga el título o el nombre de mi empresa, ¿vale? Pues como va a ser un título, los títulos van desde el H1 hasta el H6, como vemos aquí. Cada uno tiene un estilo diferente. No os preocupéis si os parece muy feo lo que vamos a hacer. Luego con CSS se puede poner todo mucho más bonito. Pero previamente hay que volcar la estructura, el contenido como tal. Bueno, pues en esta etiqueta H1 tendría que poner el nombre de mi web. Vamos a poner que es una web, pues eso, de un veterinario. Y el veterinario se llama vetdogcat.com, por ejemplo. Pues aquí yo pondría bienvenido a vetdogcat. Ese es el nombre de la empresa, por ejemplo. Y aquí en vez de poner inicio, un segundito que he perdido el ratón, aquí. Bueno, pues aquí en el title pondría inicio y el nombre de la empresa también, vetdogcat, por ejemplo. Si yo guardo cambios y me voy a mi navegador, dejadme un segundito que vuelvo a compartir. Vale, y actualizo cambios, vais a ver que ya tengo ahí un pequeño título. Es muy feo, yo lo sé que es muy feo, un fondo blanco, unas letras negras, sin sentido, son Arial, además, esto es muy feo, pero previamente hay que volcar el contenido. Por ejemplo, tendría, bienvenido a vetdogcat, ¿vale? Bueno, pues no hay problema. Os voy a enseñar a ponerlo un poco más bonito, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Dejadme un segundito que volvemos al apartado de Visual Studio. Compartir pantalla. Aquí está. Vale, perfecto. Hay varias formas de poner estilos en lo que es el desarrollo web, ¿vale? Podemos hacer estilos en línea, podemos hacer estilos en bloque y podemos hacer estilos aparte en un fichero. Os voy a enseñar un poco las tres partes. La más sencilla de entender al principio es con atributos. Un atributo hemos dicho que es todo lo que da información adicional al navegador. Si yo aquí utilizo el atributo style igual a comillas, aquí yo ya puedo trabajar con propiedades de CSS. ¿Cuáles son las propiedades? Pues son igual que las etiquetas. ¿Me las tengo que aprender? No es necesario, las podemos consultar, pero de tanto practicar se te van quedando grabadas a fuego. Vamos a poner, por ejemplo, que yo a este H1, es decir, a este texto, lo quiero en azul, por ejemplo. Pues me pongo color, y digo, oye, ¿qué color quiero? Veis que aquí ya Visual Studio me da una ayuda, pero vamos a poner que yo lo quiero en azul, por ejemplo. A ver qué azul
Pues, por ejemplo, este azul, ¿vale? Si yo guardo cambios, bueno, realmente ahora se está produciendo un problema. Veis que señala aquí porque faltan unas comillas. Ahí, solucionado. Vale, bien. Ahora ya sí. ¿Tienen que ir los estilos entre comillas? Realmente todos los atributos que pongamos tienen que ir entre comillas, ¿vale? Es parte de la sintaxis del lenguaje como tal. Si yo guardo cambios, dejo de compartir y me voy a compartir pantalla de nuevo y os muestro la parte del H1 que hemos actualizado y le doy a actualizar, vais a ver que se ha cambiado el color de las letras. Hombre, eso ya es otra cosa. Es un poco más bonito, todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Vamos a poner, esto es solo un ejemplo para que lo veamos, pero realmente, si yo me vuelvo a mi Visual Studio Code y sigo codificando la web, ¿vale? Aquí, pues podría poner alguna cosa más, ¿no? Pues, por ejemplo, text aligned. Bueno, realmente esto no iría aquí, iría en la otra. Bueno, de momento vamos a dejarlo con ese color. Y para ponerlo un poco más bonito, que sepáis que se le puede dar estilos a todos. Por ejemplo, al header. Vamos a darle un estilo. Le vamos a dar un background color. Ay, dejadme un segundo porque estoy en portátil y no me apaño a escribir igual. Vamos a darle un color de fondo al header, ¿vale? Le vamos a decir marrón. Bueno, es que marrón no sé yo si va a quedar bien. Bueno, vamos a decirle un dark gray. Venga, por ejemplo. Y quiero además que ocupe todo el 100% de la ventana, ¿vale? Le digo el width 100%. Y además le digo que quiero que todo lo que se escriba dentro de él pues quede alineado al centro, ¿vale? Ya os digo, estas propiedades van saliendo solas, no es necesario que nos las aprendamos, las podemos buscar en internet y demás, pero bueno, es importante, por lo menos las más comunes, aprenderlas. Dejad un segundito que vuelva aquí, ¿vale? Y si yo vuelvo a actualizar aquí, pues bueno, veis que, dejad un segundito, veis que algo ha cambiado. A lo mejor no es lo más bonito del mundo. Yo para los colores soy negado, de verdad. Pero bueno, se pueden hacer cosas. Veis que, oye, así es como se da un poco de estilo. Faltaría hacerse más grande, quitar estos bordes de aquí, por ejemplo. ¿Cómo quitar? Venga, vamos a intentar que quede un poco más curioso. Dejadme que me lo piense para ver, que veáis que, bueno, realmente esto es ya tener ojo. Pues, por ejemplo, Text Align Center, venga, me puede valer, pero quiero que esto no sea así. Quiero, por ejemplo, text font, ¿cómo era la propiedad? Font family, puede ser font family, sans serif, por ejemplo. Es decir, voy a cambiar la tipografía. Y este color, que tal, por ejemplo, si fuese un azul más oscuro, a lo mejor podría quedar bien, ¿vale? Pero realmente no lo sé. Entonces vamos a buscar un color que nos pueda llegar a gustar. Venga, vamos a ponerle un cyan, venga, o un dark cyan. Venga, vamos a ponerle un dark cyan, ¿vale? Le hemos cambiado el font family y aquí le vamos a decir que padding 0. El padding es el espaciado que tenemos entre los bordes de la caja y el contenido. Le vamos a decir que es un padding del 0% y margin otro 0%. Y ya podríamos ir ajustando en los márgenes, los padding y demás. Bueno, realmente le vamos a decir que en padding tenga un 3%. 3% en relación a la caja, ¿vale? Para que más o menos quede un poco chulo. Venga, vamos a ver si así queda un poco más bonito. Dejadme que volvamos al navegador. Eso es. Y actualizamos. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿vale? Esto ya parece un poco más profesional. A lo mejor el color no es lo mejor del mundo, pero como veis, es bastante más profesional, ha habido un cambio de lo anterior. Tal. A lo mejor aquí yo quiero poner una imagen de fondo porque tengo un grupo de diseñadores que me ha hecho una imagen y demás. Esto ya es un poco lo que nosotros queramos, ¿vale? ¿Puedo aumentar el tamaño de la letra? Se puede aumentar el tamaño de la letra. Dejadme un segundito que os vuelvo a compartir. Espero que esté quedando todo claro. No he dado nunca clase de programación y entiendo que a lo mejor para gente que venga de nuevas pues puede ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Yo estoy ahora haciendo estilos en línea, que es esto que estamos viendo a través de los atributos, ¿vale? El atributo style.
No es lo más recomendable, esto es una chapuza. Vamos a ver luego cómo se haría bien, pero es un poco para que veáis eso. Por ejemplo, el font size es para el tema de la tipografía. ¿Cuál era el tamaño por el que yo le daba el tamaño? No me acuerdo de la propiedad que era. Es que tengo todas las propiedades ahora en la cabeza. Font, no era nada con font. Font weight, ¿puede ser? No, font weight no era. Era text, era con text. ¿Size? No, text size no era. Bueno, os voy a enseñar un sitio web, ¿vale? Del que podemos rescatar todas las propiedades para cambiar los estilos y demás, que es la W3 School. Dejadme un segundito y os comparto la web para que lo veamos. Si nosotros, dejadme un segundito, a ver que vuelva al zoom y os comparto la pantalla. Si yo me vengo aquí, ¿vale? Este recurso os va a venir muy bien porque vais a poder consultar aquí todas las etiquetas que necesitemos. Si yo me vengo aquí a las W3 School, ¿vale? Puedo ver un poco en base a todos los lenguajes a todos los envases de programación, puedo ver, pues, por ejemplo, tutoriales, aprende HTML, CSS. En este caso estaríamos con CSS, pues bueno, sintaxis, selectores. Aquí podéis ver un poco el modelo de cajas, como yo os he hablado antes, text, por ejemplo. Bueno, pues aquí vais a poder ver un poco el formato del texto, todas las propiedades, el color que se le puede cambiar, el background color que también se puede cambiar. En fin, esto ya es un poco text align, decoration, spacing, shadow, fonts. Aquí veis un poco lo que se puede hacer con todas ellas. ¿Veis? Un poco todas las tipografías que tenemos y con las que podemos trabajar. ¿Se pueden importar más? Se pueden importar más. Pero realmente, font size. A ver. ¿Puede que fuese font size? Sí, efectivamente, la propiedad es font size. Bueno, pues dejadme un segundito, os vuelvo a compartir Visual Studio. Y si yo me vengo aquí y digo font size, ¿vale? Puedo decirle, por ejemplo, 40 puntos. No sé si realmente 40 puntos será lo indicado. A lo mejor me equivoco y es una pasada, 40 puntos. Pero bueno, vamos a cerrar ya esta parte de aquí y vamos a... Eso es. Bueno, y como veis, pues ya está un poco más grande. A lo mejor habría que reducirlo, no lo sé, eso ya sería... No podemos estar aquí tampoco haciendo estilos profesionales porque no es algo que nos compete, es un poco que se muestre todo el tema de HTML. Vamos a la parte de navegación. Dejadme un segundito que os vuelvo a compartir la... Bueno, antes de pasar a la navegación, voy a borrar todos estos estilos porque así no es como se hacen los estilos, ¿vale? Veis que queda un código muy sucio. Esto no es profesional. ¿Cuál es la forma de hacer los estilos? Muy sencillito, ¿vale? Vamos a volver a guardar aquí. Save. Esto es. Y nos iríamos a la carpeta de CSS y crearíamos un archivo que se llame styles.css, ¿vale? Y entramos aquí. Y aquí ya pondríamos nuestros estilos. Imaginemos, pues yo quiero que el header de la web, entonces la etiqueta header, abro llaves, pues tenga un background color aqua, por ejemplo. Y quiero que el color de lo que hay dentro, pues sea este, por ejemplo, ¿vale? Y quiero que el margin, como he dicho, el margin sea de 0, pero que el padding sea del 2%. Bueno, el 2% quizás es mucho, el 1%. Guardamos y lo que tenemos que hacer es en las etiquetas meta, aquí, o sea, perdón, dentro de la etiqueta head, tenemos que crear un link de CSS. Es decir, le decimos link, la relación, es decir, es una hoja de estilos, style sheet, ¿vale? Y le tenemos que indicar la ruta. ¿Cuál es la ruta? Tenemos que jugar con rutas relativas. Quizá va a ser mucho contenido para el webinar de hoy, pero bueno, a ver si queda claro. Las rutas relativas y las rutas absolutas, la ruta absoluta es la que todos conocemos de los sistemas operativos. Tengo un archivo en C dentro de la carpeta users, dentro de la carpeta mi usuario, dentro del escritorio, en tal sitio. Eso es una ruta absoluta. Una ruta relativa es yo me muevo en relación a donde estoy situado. En este caso tengo que subir un nivel porque estoy dentro de HTML. Mi documento index.html está dentro de la carpeta HTML. Entonces, barra, subo un nivel y me meto en la carpeta de CSS y cojo el archivo de estilos.css. Automáticamente vais a ver cómo, si yo vuelvo a mi navegador, veis que tenemos este estilo, que oye, tampoco está tan chulo,
Y si yo actualizo, veis que madre mía, vamos de mal en peor. Bueno, veis que por lo menos se ha cambiado. Veis que los estilos funcionan. La verdad que hace daño a la vista, macho. Es increíble. Bueno, vemos un poco más allá de mi gusto por los colores, vemos, vamos a ponerle otro, de verdad lo digo. Vemos que podemos pues hacer cosas, ¿no? Se pueden, bueno, podemos linkar los CSS aparte de otros. Vamos a ponerle este y vamos a dejar el color en, vamos a dejar el color en negro de momento, ¿vale? Ya se vería. Importante, las sentencias, por esto se les llama hojas de estilos en cascada, porque como veis los estilos van uno debajo de otro. Vamos a dejarlo por aquí, el tema de los estilos, y vamos a seguir con la navegación. Vamos a actualizar a ver si se ha quedado un poco más bonito, ¿vale? Dejadme un segundito. Y entramos al navegador. Actualizamos. Bueno, algo mejor está. Algo mejor. Vale, bien. Vamos a seguir con la navegación. Dejadme que vuelva al Visual Studio. Esto es así. Vale, muy bien. Nos volvemos a nuestro index.html. Vamos a crear una navegación. ¿Cómo se crea una navegación? Bueno, pues tendremos que hacer uso de la etiqueta nav, que significa navigation, y esto ya es a gusto del consumidor. A mí me enseñaron en su día a hacerlo a través de listas, se puede hacer a través de enlaces, se puede hacer a través de muchas cosas. Yo voy a enseñar a hacerlo a través de listas. Realmente, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues se crea una lista desordenada con la etiqueta UL y luego creamos los elementos que nosotros creamos. Los elementos es con LI. Voy a crear 4, por ejemplo. Inicio, bueno, sí, contacto. Bueno, inicio, servicios, conócenos, bueno, empleo, porque vamos a poner que ofertamos ofertas de empleo y contacto, por ejemplo, ¿vale? Y yo esto lo que necesito realmente es que funcione como enlace. Entonces, para que esto funcione como enlace, tengo que utilizar la etiqueta A de enlace. Os voy a mostrar algo para que veáis cómo con el plugin se puede concatenar. Yo puedo decir que la etiqueta li, me cree la etiqueta li, pero con una etiqueta, dejadme un segundito, pero con una etiqueta A, así. Y como veis, automáticamente se me crea el enlace. Realmente nosotros vamos a coger de aquí la etiqueta A, vamos a cortarla y nos la vamos a llevar aquí. Y la etiqueta de cierre de la etiqueta A tiene que ir aquí. Eso es. ¿Vale? Y aquí yo ya redirijo a donde yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, dejadme un segundito, voy a quitar esto de aquí. Puedo redirigir, el atributo href ya sabéis que es para redirigir. Le hemos utilizado aquí para linkar el CSS. Yo aquí puedo poner https://ciist.es, por ejemplo. No es representativo, ¿vale? Pero sería totalmente funcional. Dejadme un segundito que volvemos aquí. Eso es. Y actualizamos. Bueno, pues como veis, aunque muy en chiquitito, pero tenemos ahí nuestro enlace. Si yo hago clic en inicio, vais a ver cómo, oye, me redirige a la web del Face. O sea, así es como se crean los enlaces, así es como se crean las barras de navegación. Evidentemente, faltaría darles estilos, quitarle estos puntitos, hacerle más grande, ponerle otra tipografía, un color, hacer como un botoncito que cuando pase el ratón por encima se coloree. En fin, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Esto es un poco una introducción al mundo de HTML, CSS y demás. Hemos visto bastantes cosas, tampoco quiero saturaros demasiado en un webinar, entonces vamos a volver a la presentación, pero bueno, que sepáis que lo que hay detrás de las páginas web es esto, además de los CMS que ya todos conocemos, como Joomla, WordPress y demás. Entonces, dejadme un segundito que os vuelvo a compartir la pantalla y volvemos a ver. Y volvemos a la presentación. A ver, un segundito. De verdad, la guerra que me da zoom, ¿eh? A ver. A ver. Compartir. Esto es. Vale, bien.
Vale, y por mi parte no hay mucho más que añadir. Ya os digo que de aquí podrían salir una serie de webinars bastante interesantes, pero entiendo que es un tema muy complicado y muy complejo y que hay que ver detenidamente. Entonces, yo por mi parte no hay mucho más que añadir. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de solventarla en base a la presentación o a lo que se ha visto en la parte práctica. Y si no hay ninguna pregunta, pues daríamos por finalizado el webinar de hoy.